Bankia o en bankia.es. Gestiona Radio. Salir ganando. Las 8, las 7 en Canarias. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Con Rubén Gil. Abrimos la tercera hora de Pulso Empresarial con nuestro comité de dirección. Ante Judith García nos cuenta la crónica de este miércoles 3 de febrero. La noticia está hoy en el BBVA, que supera las previsiones y mejoró su beneficio el año pasado. La entidad ganó 2.642 millones en 2015, un 0,9% más que en 2014. Si excluimos los extraordinarios por las operaciones corporativas, el beneficio crece un 43% hasta los 3.752 millones. El presidente del BBVA, Francisco González, valoraba así estos datos. El BBVA ha demostrado una gran fortaleza en lo que se refiere a generación de resultados en el año 2015, que ha sido un año complejo y con mucha volatilidad. Hemos ganado 3.752 millones de euros después de impuestos, sin operaciones extraordinarias, y por primera vez en la historia del grupo hemos superado los 23.000 millones de euros de margen bruto, que de alguna forma son las ventas del grupo. Por lo tanto, un año muy bueno desde el punto de vista de resultados. Aumenta tanto el margen de intereses como el margen neto debido a la integración global de Catalunya Bank y de Garanti, y por países México supone el 57% del beneficio de la entidad, mientras que España y Estados Unidos contribuyen el 15% cada uno. La tasa de mora del grupo mantuvo su tendencia a la baja y cerró el año en el 5,4% frente al 5,8% de un año antes. Bueno, pues una vez conocidas estas cuentas del BBVA, ya podemos señalar, Judith, que la banca española mejoró sus beneficios un 8% el año pasado. Ganaron en su conjunto 11.275 millones de euros durante el pasado ejercicio, pero si desgranamos la aportación de cada uno, vemos que Banco Santander se lleva más de la mitad de la tarta y ganó, por tanto, más que los otros 6 bancos juntos. El motivo de ello nos lo da el profesor del Centro de Estudios Financieros, Juan Fernando Robles. Mucha diferencia, pues estamos hablando de bancos internacionales que tienen su negocio muy repartido a nivel mundial, que toman de varios sitios, que no dependen de un solo mercado y que además son muy grandes, ¿no? El resto de los bancos, con ser grandes, pues no alcanzan ese tamaño, ¿no? Y luego, aparte, otras entidades están saliendo de muchos problemas y por tanto pues no aspiran de momento a ganar esos volúmenes, ¿no? BBVA tampoco se queda atrás, ya que 3 de cada 4 euros de los que ganó la banca española fueron a parar al Santander o al BBVA. Sin embargo, Bankia fue la entidad que más dinero ganó en España, con 1.040 millones de euros. Pues precisamente a Francisco González le han preguntado si tiene interés en comprar Bankia. También le han preguntado por la incertidumbre política. El interés que BBVA puede tener por Bankia se reduce con el paso del tiempo, según González, y es que la entidad cada vez tiene menos interés en hacerse con un banco físico y centrar más sus esfuerzos en la banca digital. En cuanto a la situación política que vive España, el presidente de la entidad ha pedido realismo al próximo ejecutivo, porque lo importante para España, dice, es crear empleo. Yo espero que el nuevo gobierno, el que sea realista, sobre todo realista, y que se dé cuenta de que no hay atajos en economía, que las reglas son conocidas por todos. Algunas reglas ya han fracasado hace más de 100 años. Ponerlas de vuelta 100 años después sería un gran error, y tenemos algunos ejemplos presentes en el mundo en este momento. Por lo tanto, luego pido realismo y que hagamos las cosas bien. También se ha referido esta tarde al momento político el presidente de Fomento del Trabajo, Joaquín Gay de Montellá, que ha deseado suerte al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la formación de gobierno, algo que debe demorarse cuanto menos mejor. Entiendo que ahora mismo lo normal de un político es que quiera formar gobierno y que este proceso sea lo más rápido posible, porque no son buenos esos periodos tan largos como nos ha pasado en Cataluña, como nos pasa a lo mejor también en el Estado. Y eso no es normal. Lo normal son unas formaciones y unas investiduras inmediatas. En su opinión, los relevos son un hábito democrático bueno, aunque le ha advertido al PSOE que deberá modelar las propuestas de Podemos en caso de llegar a un pacto. Ni los resultados del BBVA ni la tregua que ha dado este miércoles el petróleo han evitado un nuevo desplome de la bolsa. El IBEX 35 ha caído un 2,51% hasta los 8.314 puntos. Es la tercera caída en las 3 sesiones
previsiones que llevamos del mes de febrero. Víctor Peiró, de Beca Finance, hablaba en Gestión a Radio de dudas y de miedos. A miedo, ¿no?, que tiene la gente, los inversores, en un entorno en el que todo el mundo quiere hacer lo que se llama la preservación de capital, o sea, no perder dinero, pues a cualquier duda todo el mundo vende, ¿no? Y las dudas, bueno, pues al final hay varios sectores que están bastante afectados por la situación actual, que son el bancario, ¿no?, que tiene muchas dudas con la persistente caída de los tipos de interés, con los posibles impactos de las petroleras a nivel mundial, me refiero. Pues esa banca ha sido la más castigada en el selectivo español. CaixaBank, Banco Popular y Banco Sabadell se han dejado más de un 4%. También cae a esta hora Wall Street. El Dow Jones se deja en tiempo real un 0,3%. Allí en Estados Unidos, la empresa protagonista hoy es Yahoo. Cae en sus acciones hasta ahora más de un 6%, después de anunciar anoche pérdidas millonarias. La empresa de tecnología ha publicado unas pérdidas que rondan los 4.000 millones de euros en 2015, después de un 2014 que cerró con 7.000 millones de beneficios. Con este panorama, Yahoo ha dado a conocer un plan de recorte de gastos que incluye la reducción del 15% de su plantilla, además del cierre de oficinas en varias ciudades, entre otras Madrid. Escuchamos a la consejera delegada de la compañía, Marisa Meyer. Los cambios en el empleo no han sido fáciles, pero eran necesarios para una posición más fuerte de la compañía en el futuro. El plan contempla la reducción del 15% de la plantilla, así como el cierre de oficinas en Dubái, Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid y Milán. Por lo demás, el día nos deja la mayor caída de confianza de los consumidores desde el año 2012. El índice baja 8,3 puntos en un solo mes por las peores expectativas de futuro. El PMI de servicios ha crecido en enero al menor ritmo en un año ante el estancamiento político que vive el país, y Rusia ve improbable un acuerdo en la próxima cumbre de la OPEP para reducir la producción del crudo y revertir así la tendencia a la baja de los precios. Así ha venido el día, vamos a analizarlo desde ahora y hasta las 9 en nuestro comité de dirección aquí en Pulso Empresarial. Eso que ha dicho Rusia no pasa factura al petróleo, sigue subiendo, ha dado tregua a pesar de que las bolsas no han sabido aprovecharse para subir. Bueno, pues el petróleo sí lo hace, más de un 6% en el caso del Brent y en el caso del Texas. El Brent de los 34,8, muy cerquita del nivel de los $35 por barril, el Texas en los 32,12. Lo que ha superado el 1,11 unidades es el euro frente al dólar. ¿Eso es bueno o malo para las exportaciones? Gonzalo Mijangos, director general de Interamex.com. Buenas tardes. Malo, buenas tardes. Malo. Malo. A ver, tampoco es gran cosa. Llevábamos ya unos cuantos días, o fácil un par de meses, entre 1,08 y 1,09 el dólar con el euro, ¿no? Cuanto más caro esté el euro, pues más dificulta nuestras exportaciones. Entre comillas, el grueso de la exportación española es a la Unión Europea, zona euro, el 65 o 60% del comercio bilateral, ¿no? Pero sí tiene algo de incidencia. Y al revés, a nosotros, por ejemplo, un competidor de uno de nuestros productos, pues estadounidense, y esto pues le estaba viniendo mal, ¿no? Porque su producto se estaba encareciendo y tal. O sea que no es bueno, ese 1,11 no es bueno, pero siempre hay sitio para el optimismo. Traders, Ebury, la empresa Ebury, vaticina que estaremos a la par en el segundo trimestre. A la par, al 1-1. Javier Heredia, profesor de la Escuela de Administración de Empresas, socio de Coingenia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. He visto que has puesto cara rara cuando has dicho lo de la paridad. No, he puesto cara de qué miedo. O sea, quiero decir, realmente ese desplome del dólar, del euro, perdón, contra el dólar, si metíamos a la paridad. No, no, para nosotros para nosotros en cierta manera son buenas noticias, a menos que quieras viajar a hacer un shopping en Florida, que es lo que se suele hacer. Pero aparte de esas... ¿Mucho shopping Sí, a todos los discounts que hay allí. Los de Donosti van donde quieren. Sí. No, los de Bilbao donde os dejan. Oye, un día hacemos una guía del shopping. Sí, tú que controlas mucho del tema. Yo sí, bueno, pues ya haremos una guía del monográfico shopping con consejos aquí para los oyentes que quieran hacer turismo de compras. A mí me han confundido mucho con Julia Roberts. Es físico envidiable. Por la voz también. Por la sonrisa. Por la voz. Nos han escrito algún día también diciendo eso.
eso, qué vivir bien por la profesión. que tengas a Julia Roberts en la tertulia. Pues sí, la verdad es que subirían un poco mejorando lo presente, pero no estaría, hombre, sería una alegría. Sería tremendo. Pues, de economía no sé si sabe, pero luciría esto. Pues sí que sabe, sí, Julia Roberts seguramente sea una mujer de negocios muy competentes, creo que tiene algún negocio propio. Sí, habría que televisarlo, eso sí, para que subiera la audiencia, porque por la voz no sé si llamaría a mucha gente. Bueno, aquí habéis tenido también algún personaje interesante, o sea que no os podéis quejar no de des nombres, Heredia. ¿Todo bien, por cierto? Todo bien. Voy a aprovechar para saludar a mi amigo. Pues bueno, esto es como por fin salto a la fama. No me he comprometido, le he dicho Richard Bell desde Ámsterdam, no me ha dicho que no estaría oyendo. ¿Cómo se llama? Richard Bell. Richard Bell. Hi. ¿Pero nos entiende algo? Él dice que sí. Vale. I will check later. Y luego ya veremos. Pero bueno, ya que quería saludar y saludar Richard Bell, mándenos usted un tweet desde Ámsterdam. No sé yo si le va a dar la cabeza para tanto, pero bueno, sí. Sí, tweet, @pulsogestiona, Twitter. Vale. Creo que lo ha pillado. ¿Qué tal, Francisco González Bri, profesor de Deusto Business School? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, director de ese Master in Business Innovation. Buenas tardes, todo muy bien, todo fantástico, aunque las noticias realmente asustan un poco, ¿no? Ahí están. Y bueno, mirándolo desde una perspectiva muy amplia, por ejemplo, decía Francisco González, que ahora os cuento una anécdota con el tema de Francisco González. Sí, porque pasó por la misma empresa que yo y se llama igual que yo. Sí. Es una empresa tecnológica, por eso quizá le guste tanto la tecnología. Desde luego, está... Hay un molde. Entendedme bien con lo que voy a decir, está obsesionado desde el punto de vista positivo, y a la medida que se hace bien o no con todo este tema digital. Ha dicho que los bancos que sobrevivan a la revolución digital no serán bancos, sino que serán compañías de servicios. Sí. Y él pasó por una empresa que antes se llamaba Siemens Nixdorf, originalmente era Nixdorf Computer. Ajá. Y bueno, pues trabajó muchos años en tecnología, pero te estoy hablando de antes del año 2000. Ya. Y entonces luego salió y ya se metió en el mundo de la banca, ¿no? Y realmente lleva muchos años, pues eso, insistiendo con que la tecnología lo va a cambiar todo, ¿no? Y antes hablábamos de multicanalidad, que, por ejemplo, estábamos comentando antes que ya el término que se utiliza es omnicanalidad, ¿no? Que es un término que utiliza mucho BBVA, ¿no? Que es ese mix de canales, la oficina, el cajero, los móviles, el ordenador, lo que sea, y todo lo que viene, ¿no? Entonces, pues Francisco González, pues parece que eso lo lleva insistiendo en que es el futuro, ¿no? Entonces parece que está transformando la organización. Pero una cosa que decía hoy, que venía un poco al hilo de todo esto, decía, no sé si estamos frente a la próxima crisis o no. Entonces eso preocupa, porque cuando estábamos en la primera crisis en el 2007, en el inicio, la gente decía, puede ser una U o puede ser una W, ¿no? Más o menos. Y ahora parece que lo que dicen estas personas que saben tanto, tienen tanta información, es no sabemos si nos acercamos a otra crisis, que a lo mejor Javier nos puede comentar cómo lo ve él, porque... Bueno, ha hablado de 2 años complicados de ajustes, lo que ha dicho Francisco González. Lo que lee, sobre todo a partir del informe que sacó el Royal Bank of Scotland, que era bastante agorero al respecto, y también sobre hasta qué punto los chinos están maquillando sus tasas de crecimiento, si realmente están teniendo un 7%, como que es lo justito para asimilar la población rural en las zonas urbanas y poder dar empleo, o si, como otros analistas calculan, en realidad están creciendo sobre el 3-4%, con lo cual sería un auténtico invierno polar para la economía mundial. Entonces me parece que yo no lo puedo descartar, porque estoy leyendo vamos a ver, estoy leyendo muchas voces autorizadas, pero también son voces interesadas. Entonces no sé hasta qué punto, porque lo estoy viendo mucho en la prensa británica principalmente, en un momento en el que están negociando Cameron con la Comisión Europea sobre el Brexit, en un momento en el que están negociando su futuro, la relación con el resto de la eurozona, básicamente. Entonces yo no sé hasta qué punto estas opiniones coincidentes en el tiempo son inocentes o no. Entonces eso sí me llama la atención. No quería dejar de pasar un momento el comentario que he hecho sobre la innovación tecnológica y las finanzas, porque me parece interesantísimo lo que dices. Esta semana pasada tuve la ocasión de ver un documental. Yo cuando me ahorro, en vez de, pues aparte de ver Madrileños por el Mundo, veo documentales, uno de la BBC que se puede buscar en internet, The Joy of Logic. The Joy of Logic, que está obviamente el nombre, básicamente explica, es un poquito denso porque es un poco las reglas matemáticas lógicas, pero empieza por una persona que fue uno de los inventores, lo explica un profesor de la Universidad de Bristol, que fue uno de los primeros inventores de una black box. Que es una black box, que muchos lo cuento en clase y los alumnos miran ojipláticos. Una black box básicamente es un algoritmo que pretende, tú le nutres de muchos datos y con esa solución lo que pretende es adivinar el futuro.
Entonces, el que hace el algoritmo más certero, en base a los datos que le analizas, es el negocio del futuro, porque todos queremos ver qué va a pasar. O sea, si esa pregunta que me lo dices fuera yo una black box, aparte de ser más guapo, te daría una respuesta mucho más certera, porque si tuviera los datos, la cantidad y la calidad de datos necesarios. Pero esto quiere decir que empieza su documental, si alguien quiere ver solo los 5 primeros minutos explicando cómo regaló, dice, ¿soy tan rico como Bill Gates? No es muy lógico por mi parte. Digo, no, eres un idiota. Porque regaló su primer algoritmo de black box a la City de Londres. Pero lo que me llama la atención es que comenta que el 80% de las transacciones financieras mundiales se hacen en la realidad a través de este tipo de programas matemáticos. El concepto de broker tradicional, de gritando, solamente hay un mercado en Londres que ahora mismo se está dando, que es el mercado del cobre, creo recordar, que decía el documental. Pero todo está automatizado. O sea, realmente asusta hasta qué punto todas las cifras que nos están dando hoy no son gente, son programas matemáticos dialogando entre ellos. Entonces, hasta qué punto me parece que el señor González, tu clon, ha adivinado, el señor, tú eres doctor, que eres más, distingamos, está realmente, en mi opinión, en el nicho adecuado, porque el mundo financiero está haciendo el líder, pero es que estamos hablando de que este señor dio ese programa, ese algoritmo suyo primigenio, en el año 2000, hace ya casi 16 años, hace 16 años, con lo cual llama la atención, o sea, cómo hasta qué punto estamos automatizados. O sea, yo, aparte de por cultura general recomendar, hay otro muy interesante también de la BBC, Algorithms, si alguien lo quiere ver, te explica un poco lo mismo, el concepto de algoritmo, y cómo te lo explica de una manera muy didáctica, además, hasta yo que soy de letras lo comprendo. Y luego, en mi dominio, entonces, por curiosidad, porque además estaba empezando a cotejar un paper sobre este tipo de legislación. Se estaba legislado, y hay muchísimo legislado ya, a nivel europeo, a nivel español, incluso a nivel británico, desde luego, sobre las transacciones automáticas, porque el 80% de todos estos resultados que vemos en las pantallas lo decían programas matemáticos. Pero yo, en ese canto al optimismo, todavía manifiesto fe en el ser humano, ¿no? Es decir, que todavía no estamos totalmente automatizados. No. ¿Por qué? Porque si no, ya no habría negocio. Es decir, los traders al final se basan en especulación, tal cual. Y la especulación todavía no lo dan las máquinas. Es decir, las máquinas te dan previsiones, etcétera, predicciones, pero no hacen el negocio. Es decir, los negocios de trader en cualquier bolsa, metales, crudo, etcétera, es jugar con lo que va a ocurrir. Entonces tú te apoyas, evidentemente, en muchísima información automatizada, pero donde está el negocio es en ese albur, en esa especulación que tú crees que va a ocurrir. Bueno, a ese respecto sí quería comentar el truco, entre comillas, está en que, aparte de que efectivamente estos programas matemáticos lo hacen humanos, todavía no se hacen a sí mismos, ese será el momento de singularidad. Correcto. Que da bastante miedito. Lo que sí es cierto que muchos de estos programas tienen el principio de prudencia, por el cual en el momento en que las variables les fluctúan más allá de sus parámetros básicos, simplemente paran. Y ahí es donde, digamos, hay más margen para el factor humano que tú dices. O sea, realmente no está todo tan automatizado, porque ellos mismos están limitados. Business está en el riesgo, si no, no sería business. Claro. Claro, esto vendiendo calcetines o comprando, no, está en el riesgo. Entonces, las máquinas nos aminoran, nos aquilatan el riesgo, pero entonces sobraban los traders, cosa que todavía no sobran, ¿no? Hay un concepto muy interesante que es el del centauro. Y el centauro, no sé si lo habéis oído, porque empresas como Facebook y demás, como están trabajando muy fuerte en la tecnología, están sacando este tipo de conceptos, ¿no? Y un centauro, básicamente, es un híbrido en la función entre una máquina y un humano, ¿no? Y por poneros un ejemplo, si cogéis el ordenador más potente de hace algunos años, cuando hablábamos de un ordenador que tenía IBM, que superó en una partida de ajedrez al mejor jugador de ajedrez de ese momento, bueno, pues ahí vimos que el ordenador superaba al humano en ajedrez, ¿no? Poquito después, IBM consiguió también superar al humano en un juego de tipo pasapalabra, ¿no? Un programa que es más complejo, ¿no? Y entonces las máquinas han seguido evolucionando, pero ha llegado un punto, y ahora estamos hablando mucho de Big Data, que lo que se están dando cuenta es que con Big Data las máquinas son muy buenas tomando decisiones con muchísimos datos, y sin embargo los humanos son muy buenos tomando decisiones con pocos datos. Y entonces, un poco el ejemplo que ponen es el siguiente. Si tú coges el ordenador más potente del mundo contra otro ordenador del mismo nivel y les pones a jugar al ajedrez, seguramente hacen tablas, porque son tan potentes que seguramente, pues si juegan muchas partidas harían tablas, ¿no? Si en uno de los dos equipos metes un humano,
ganan, porque la combinación de máquina-humano, con esa capacidad de analizar muchos datos que tiene la máquina y analizar pocos datos que tiene el humano, ganaría la partida, ¿no? Entonces, parece que lo que dicen algunos expertos es que esto va a llegar a las empresas y entonces vas a tener máquinas que lo van a hacer todo, centauros que van a ser una combinación y humanos, ¿no? Y entonces en ese mix pues ya veremos qué nuevos puestos surgen en las empresas, ¿no? Bueno, yo me pido seguir siendo humano, ¿eh? Vale, sí, está bien. Hace poco salía, es que las empresas se tienen que adaptar tecnológicamente, es que no tienen, o sea, ahora mismo todo el mundo está hablando de digital transformation, todas las empresas están metidos en procesos de digital transformation, nadie sabe muy bien de qué va el tema, pero tienes que hacerlo y básicamente... Y los robots y toda la inteligencia artificial, Paco, el otro día me parece que dabas tú el dato, ¿no? Que en el 2040 me parece que era el 10% de los puestos de la industria están en robots. Bueno, después de esta tesis de algoritmos, matemáticas y demás, ¿qué os han parecido las cuentas del BBVA? Vamos a ver, las cuentas del BBVA a mí me han parecido aceptables, no me han parecido tampoco... ¿Cómo decir? Yo es que estoy viendo, perdona, pues mi noticia del día no era del BBVA, mi noticia del día era de Lloyds Bank, que ha publicado también los resultados y vale, lo comparas. O sea, yo lo que Lloyds Bank está sufriendo, igual que Santander sufrió la semana pasada con cuentas, son lo que están provisionando en vista a sus propios escándalos, como Bankia ha tenido que provisionar recientemente también. Entonces, a mí el BBVA, lo que más me gusta del BBVA, más que los resultados, es que ahora mismo no tiene ningún escándalo pendiente, no está metido en ningún gran marrón, por lo cual Lloyds ha tenido que provisionar 13.000 millones, que se dice pronto, pero 13.000 millones de dólares para el escándalo de las PPI, que son los seguros obligatorios que te obligaban a hacer con las hipotecas y tal. Sí, han despedido, tengo una cifra de 1.800 empleados, en noviembre habían despedido ya a 1.000. Total casi 6.000 desde que empezó con el ajuste en 2014. Entonces es lo que, digamos que en este mundo global en el cual la gran banca compite con la gran banca, a mí lo que más me gusta de BBVA primero es lo que nos comentamos ahora, en realidad su fijación es líder a nivel mundial en la tecnología, y luego el hecho de que ahora mismo sus provisiones por escándalos pendientes no hay. Entonces eso me tranquiliza con respecto a varios de sus competidores. El Santander, por ejemplo, sí está expuesto. Yo, en mi opinión, yo creo que son buenos resultados ahora, pero yo creo que Francisco González está muy preocupado porque si no es él el que encuentra esos nuevos negocios, se los van a quitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas pequeñas... No ha descartado, bueno, tampoco lo ha dejado abierto, pero no se ha querido mojar mucho en el tema de si se iba a llegar a algún acuerdo con alguna gran empresa tecnológica. Sí. En este sentido, Él ya, BBVA ya hace más o menos 3 años abrió una oficina en Silicon Valley, y el único motivo de abrir una oficina ahí era empaparse un poco de lo que está pasando en ese polo de innovación tan potente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacen en vigilancia tecnológica en innovación para saber por dónde se están moviendo las tecnologías y el dinero que va detrás es justamente eso, seguir el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Analizas en qué se están gastando en patentes, por ejemplo, qué empresas se están comprando, qué empresas están, pero sobre todo startups, y haces un seguimiento del dinero de ese tipo, y entonces ves, esa tecnología entre la patente y que han comprado esta empresa y demás, ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, el BBVA ya tenía esta oficina desde el 2013 como un observatorio, básicamente, ¿no? Entonces, y lo que está pasando en los últimos meses mucho es que hay una avalancha de lo que están llamando soluciones fintech, ¿no? Fintech, o que son startups financieras que, oye, que tienen unos modelos de negocio, tienen unas estructuras ligeras, no tienen esos mastodontes detrás que tienen que cuidar, y te sacan una solución digital en el smartphone y te meten en un problema, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces? Pues intentas comprarlo o competir como sea, ¿no? Bueno, yo las cuentas, los resultados pues dan una imagen sólida y tal, y yo desde el punto de vista siempre de exterior me fijo más en la parte, tienen una presencia internacional, la verdad es que muy consolidada, ¿no? México les aporta el 57% del beneficio. Argentina ha crecido mucho también. El cono sur es el 25%, España y Estados Unidos es solo el 15% cada uno. Entonces yo creo que entre los dos, yo creo que están muy bien diversificados. Es verdad que otros bancos españoles también y tal vez al BBVA le falta un poco más de presencia a lo mejor en Europa, ¿no? En algunos sitios. Santander está fortísimo en UK, ¿no? Pero realmente desde el punto de vista siempre de exportaciones, pymes y tal, es que están fuera estupendísimamente bien, ¿no? Lo que yo tengo curiosidad por cómo se desenvuelva este año, sobre todo en la operación Chamartín maravillosa o en Castilla Norte, a ver si no sale, pues tendrá un montón de recursos que va a liberar también, y que va a hacer, se calcula que eran 6.000 millones
millón lo que iba a invertir en esta operación de ladrillo puro y duro, supongo que habían hecho sus cálculos, le salía rentable, y si no sale adelante, que parece que el tema está empantanado otra vez, pues entonces ¿qué hará con todo ese activo? Tendrá que meterlo en algún... Entonces esa política de no compras, igual si vemos al BBVA yéndose de shopping, vámonos de shopping este fin de... Ese empantanamiento tiene que ver con el nuevo equipo... Tiene todo que ver, claro. Sí, hablando del nuevo equipo, no sé si recordáis, pero hace algunos meses toda la cúpula directiva la cambiaron y cogieron lo que había, que era más una cúpula que pensaba desde el punto de vista de estrategia, y metieron una que pensaba desde el punto de vista digital. Pero ahí hablan del equipo de Madrid, del Ayuntamiento. Yo hablaba del equipo... Sí, yo hablaba del Ayuntamiento. La operación, el Ayuntamiento de Madrid tiene otro concepto. Del grupo Wanda y tal, Sí, está en otra cosa, está en lo de las placas. Tócale los pelendengues a los chinos y te vas a enterar, ¿no? Bueno, están con esa política de Madrid crecimiento cero, que ya sufrimos con Mangano en Ile Tempore, y bueno, pues parece que es lo que hay, pero desde el punto de vista práctico, el BBVA tendrá que tomar una decisión a lo largo de este año de si sigo con estos recursos comprometidos para esta operación de 6.000 millones, que también evidentemente supuesta la nueva estación de Chamartín, el nuevo Nudo Norte, todas estas actuaciones también públicas que a priori nos beneficia más. Es que es otro modelo, porque el modelo que tenía el equipo anterior era, como yo no lo puedo pagar, pues que lo paguen estos señores, y a cambio pues yo le dejo construir aquí un montón de rascacielos y hacemos una City en condiciones en Madrid. Esa era la propuesta. La propuesta B es no, aquí vamos al mundo agrícola, a la beatitud agrícola. Huertos urbanos, estas cosas. Tener el edificio Plaza de España 20 años vacío y que siga otros 20. Sí, total. Con un poco de suerte igual se cae solo, ¿verdad? ¿Verdad? Un poco de suerte igual se cae solo. Claro, te ahorras las grúas. Moraleja, pasa deprisa por ahí. Sí. Pero la política es importantísima. Yo estoy pensando en el caso de Escocia y de Irlanda, que bueno, sabéis que por ejemplo se está hablando mucho en los últimos meses de que Facebook va a montar la nueva central de datos ahí, pero vamos, desde el año 97, que es cuando estuve viviendo, muchas empresas grandes tecnológicas se iban a Escocia, porque Escocia facilitaba que te pusieses ahí. Entonces las grandes empresas que daban servicios generales, por ejemplo, estaba IBM, estaba Adobe, estaba Microsoft, todas estas empresas, a la hora de decidir dónde poner los centros de asistencia mundial, los ponían en Escocia. Escocia tiene 5 o 7 millones de habitantes, o sea que lo puedes comparar con Madrid desde el punto de vista... Pero luego se fueron a Irlanda. Sí, luego se fueron a Irlanda. Entonces, pero esas políticas hacen que tú de repente consigas que generas un tejido tecnológico brutal en poco tiempo y de conocimiento. El impuesto a sociedades en Irlanda, si no recuerdo más, el 13,5. No, 12,5. 12,5, claro, entonces, pues normal. Bueno, pero las tecnológicas, como comentábamos también la semana pasada, luego lo que hacen es el conocido sándwich holandés o el double Irish, y acaban todo el dinero en Bermuda. No me más por qué, pero reconocen que en el último año Google tiene 4.000 millones más en Bermuda que a finales de 2014. Luego hablamos de las tecnológicas. Una cosa más sobre el BBVA, porque también ha hablado Francisco González de compras, de fusiones. Ha descartado que vaya a haber compras de bancos extranjeros en España en el corto plazo. La verdad es que salen de aquí bastante esquilmados. No les suele ir bien a la banca extranjera en España. Ha dicho que BBVA está calificado es un actor cualificado para una eventual compra de Bankia. Eso sí, que cuanto más tiempo pase, por eso que hablábamos antes del tema digital, menos interesado va a estar en comprar un banco físico y sí más por la apuesta digital. Me han preguntado también por si va a haber fusiones en España. La solución más intuitiva y más fácil en el corto plazo son las consolidaciones, ¿no? ¿Que eso va a resolver el problema de cara al futuro? Pues depende de cómo se hagan las consolidaciones. Si se fusionan dos débiles, pues aparecerá un débil mayor. Si la fusión se hace entre un fuerte y un débil, pues la cosa puede suceder, ¿no? Puede ir a buen puerto. Y de hecho tenemos creo que bastante experiencia en este país de lo que significa fusionar a varios débiles o a un medio débil con un débil total, y aparece lo que aparece, ¿no? Y supongo que todo el mundo sabe a quién me refiero. ¿A quién se refiere? Bueno, contadme, ¿le encaja a Bankia BBVA? La pregunta también por el equipo gestor. Claro, por Goiri, dice que le conocen bien y que tiene una relación óptima. Ha dicho así un poco irónico. Pero, a ver, que son todos nuestros, que de la comercial. Sois de allí, sí. Con perdón por lo del nuestro, Sí, sois todos. Que en este bando estamos sois todos de Deusto, sí, sois todos de Deusto y muy vascos, algunos, muy vascos. Claro, muy vascos. Sí. Hombre, una cosa que ha dicho Francisco González es que él está más contento con la compra de un banco tecnológico, del Reino Unido, que le motiva mucho más. Entonces, pero luego, por otra parte,
esa historia del señor Irigoyen que antes estuvo en el BBVA y que se hablan mucho y parece que no hablan de banca, pero no sé de qué hablan, ¿no? Sí, del Athletic. El caso es que, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que Bankia sí que ha dado un cambio en este último año, ¿no? De hecho, es la entidad, y es que esto me discutí ahora por Twitter, es la entidad que más dinero ganó en España el año pasado, sí. 1.040 millones. Sí, la siguiente es Santander, que ganó en total casi 6.000, pero es que en España ganó 977. Y luego también, bueno, había dudas. Me decían que había algún error. 3 de cada 4 euros de la banca española los ganaron entre BBVA y Santander. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque son resultados a nivel mundial. Y es que Santander solo ganó más que los otros 6 juntos. Que hablamos de cosas muy diferentes, hablamos de dimensiones muy diferentes. Sí, es lo que siempre llama la atención en la banca española, que ahora es un poco macrocefálica, o sea, está arriba con 2 gigantes y el resto un cuerpito muy pequeño. Bankia efectivamente es un banco mucho mejor gestionado, pero es lo que te comentaba antes, tiene el escándalo de las preferentes y tiene ahí el tic-tac, 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 y esa es la realidad. Pues tiene una buena noticia con lo del Supremo, que ha dicho que no va a tener que pagar a los institucionales a devolver el dinero de la salida a bolsa, porque estos, los institucionales, dice el Supremo que tenían información suficiente para saber lo que ponía en el folleto y ver cuál era la situación de la entidad. Luego, otra forma de ver esto es, antes la lógica dominante era número de oficinas, mi músculo. Yo tengo no sé cuántas oficinas. Llegamos a tener 50.000 oficinas en España. Había bares, oficinas y agencias de viajes. Sí. Fuera donde fuera. Que es una cosa muy española, porque la densidad que ha sido muchísimo superior al resto de Europa. El segundo país del mundo después de Japón en número de cajeros automáticos y de oficinas. Que es lo que pasó, que llegamos a 50.000 oficinas y que con la crisis se bajaron a 35.000, 30. Entonces, ahora mismo, como no hay eso de tengo más oficinas que nadie, que Caixa llegó a tener como 5 o 6.000 oficinas bancarias, entonces yo no sé si Francisco González está por poner muchas más oficinas, porque Bankia debe tener unas cuantas todavía. Yo no, a ver, yo creo que, como dice él, está apostando clarísimamente por el tema digital, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora mismo adquirir otro banco físico, lo que vas a coger es cartera de clientes, que no tiene. Yo si tu colega Francisco González, señor, no doctor, yo que él me miraría también al Reino Unido en el sentido de que el Royal Bank of Scotland se tiene que deshacer, creo recordar, de 6.000 oficinas, porque de la nueva legislación, cuando se nacionalizó en el 2009, el 9 fue, entre las condiciones que Bruselas le puso es que tenía que menguar bastante su red de oficinas. Así que va a estar a la venta el Santander, supone. La semana pasada no quiso desvelar tampoco en el Santander UK si iban a apostar por ello o no, pero esas oficinas van a estar vacantes y quizá también pueda ser la manera de entrar de un banco como el BBVA. Una anécdota sobre el Royal Bank el otro día. Oye, la de Francisco González no sé si la has contado, ¿no? ¿Cuál? La tuya con Francisco González y el tema de la empresa. Bueno, sí, lo que pasó esa primera, entonces lo que me dijeron es, hombre, otro Francisco González, pues los que pasan por aquí la verdad es que lo hacen bien en su carrera profesional. Salen de aquí colocados, te dijeron. Dije, bueno, yo creo que yo más humilde, ¿no? Y la otra anécdota, el otro día vino mi tía Mónica de Escocia. Hay que mandarle saludos también. Sí, le mandamos un saludo. Sí. Oye, no ha escrito Richard, Y entonces me dijo, la gente en Escocia está realmente molesta, está muy enfadada porque el que era el CEO del Royal Bank of Scotland, pues Goodwill, pues realmente, o sea, tenía un problemón, porque la gente no lo quería ni ver. Es que se había cogido el banco que representaba más Escocia y lo había destrozado, ¿no? Entonces sufría amenazas él y su familia, ¿no? Bueno, pues me decía mi tía Mónica, lo que resulta increíble es que después de todo lo que ha pasado, todos han salido de rositas. O sea, no hay ni uno que ha tenido problemas con la justicia. Bueno, pero aquí... Entonces estaban muy molestos. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Bueno, pues mira, aquí tenemos ejemplos, pero están todos empapelados. Yo no sé cómo acabará el tema, pero aquí por lo menos están desfilando. Es que en realidad no. Yo creo que escasamente. No, perdón, pero no lo apreciamos. Cuando tú vives en sitios como el Reino Unido, donde el establishment es mucho más poderoso que el establishment de aquí, realmente ahí la gente sí luego cuesta dinero. O sea, si la lías, cuesta dinero. Pero lo que es pasar la pena del banquillo, aquí estamos viendo, no lo apreciamos. A mí me parece que vivimos un sistema en el que nuestro establishment está mucho más inseguro, porque sí está rindiendo cuentas y allí el accountability la justa. 8:33 minutos de la tarde, con Gonzalo Mijangos, Francisco González Bri, nuestro doctor, que no presidente del BBVA, y con Javier Heredia. Enseguida seguimos aquí en nuestro comité de dirección en Gestión a Radio, en Pulso Empresarial. Hay que hablar de las tecnológicas, hay que hablar de Yahoo.
6 años a tu lado. Gestiona Radio. Te contamos la economía en primera persona. Plan Ahorro Plus de Mutuactivos. Un 1,25% de rentabilidad neta garantizada. Sin ningún compromiso ni vinculación adicional. Con la solvencia, transparencia y fortaleza de Mutua Madrileña. Plan Ahorro Plus. Tranquilidad para ti. Crecimiento para tus ahorros. Infórmate en detalle en el 902-555-999 o en Mutua.es. No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de Señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es. Hay que ser muy bueno para llegar a lo más alto. Pau que pinta, quedan 7 segundos. ¡Bola abajo, Pau Gasol! Ciro López. Que sepáis que a partir de las 10:30 os esperamos para analizar en Qué Crack todo lo que ha pasado en el mundo del deporte. Qué Crack, de lunes a viernes de 10:30 de la noche a 12 con Ciro López. El primer programa que te cuenta antes que otros la actualidad del deporte. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Pues les cuento que sube Wall Street a esta hora de la tarde, que se da la vuelta a pesar de esos malos datos económicos que conocíamos a lo largo de la sesión. Y tenemos al Dow Jones recuperando un 0,8%, está a los 16.286 puntos. Sube también el Nasdaq, algo menos, un 0,2%, 1.906, y el único que se mantiene negativo es el Nasdaq, abajo un 0,73%, los 4.162 puntos. Empresas protagonistas de la sesión hoy en Wall Street, pues por ejemplo General Motors, que después de anunciar unos beneficios récords de 9.687 millones de dólares, que es un 145 más que un año antes, lo tenemos a la baja, cotizando ahora mismo con una caída del 3,14%. Resultados también que ha presentado Merck, redujo su beneficio un 63% el año pasado, eso lo castiga el mercado también, hasta ahora con caídas del 1,7%. Y luego el protagonista de la sesión, Yahoo, de quien hablaremos ahora, pérdidas millonarias, más de 4.000 millones de dólares, castigo también por parte de los inversores del 5% hasta ahora. Oye, ¿cómo entendéis esto de General Motors? ¿Qué más quiere el mercado? Nos ha pasado aquí muchas veces, lo hemos visto. Compañías que presentan resultados récord que luego el mercado recibe de una manera bastante inesperada, mijangos. Eso es porque no tienen un plan PIB en Estados Unidos. Ah, puede ser. Sí, pero mira, sin plan PIB ya ha presentado récords. Tiene plan PIB. Bueno, yo, lo que comentábamos un poco fuera del micro, ¿no? Yo creo que hay una desvinculación, por lo menos en el corto plazo, absoluta entre bolsa, ¿no? Mercados y lo que son los fundamentales, la realidad de la empresa. Absoluta. Si lo vemos muy a menudo, y cuando Apple le castigan y tiene mejores resultados y ha vendido no sé cuántos millones más de teléfonos. Bueno, a corto plazo hay una desvinculación. Quiero pensar, no soy un experto en bolsa, que a largo plazo van de la mano. Quiero pensar, pero no lo tengo yo nada claro. Pero a corto plazo, ciertamente, los fundamentales no pintan nada. No sé si tendrán que ver los análisis técnicos. La máquina, decía Heredia que ha fallado la máquina. La máquina. El algoritmo, tanto para esto. Los algoritmos, no, al tanto contrario. Para esto, tanto para esto. Ellos trapichean y a veces sale esto. Yo creo que, efectivamente, están haciendo apuestas a corto, entonces, a ver qué está pasando. O sea, es puramente especulativo. Por otro lado, quizá un factor sea la fortaleza del dólar, porque por otro lado, si el dólar sigue fuerte, y eso es una empresa básicamente Made in America, aunque los Simpsons se me ponen Made in America en plan coña, pero si yo fuera un inversor, dudaría si el futuro con este dólar cada vez más fuerte me va a suponer, va a ser una empresa que va a poder seguir teniendo exportaciones fuertes, ¿no? Ahí siguen, 1,11, recuperan un 1,66% el euro frente al dólar. Marisa Meyer, consejera delegada de Yahoo, anoche presentando las cuentas. Hemos obtenido unos ingresos en el cuarto trimestre de 1.273 millones, lo que es un 6 por encima de nuestras previsiones. Los ingresos antes de impuestos han alcanzado los 1.000 millones, un 4% por encima de nuestras guías, y hemos conseguido 215 millones de EBITDA ajustado, un 7% más que nuestras previsiones.
Los cambios en el empleo no han sido fáciles, pero eran necesarios para una posición más fuerte de la compañía en el futuro. El plan contempla la reducción del 15% de la plantilla, así como el cierre de oficinas en Dubái, Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid y Milán. Francisco, ¿esto porque le ha comido la tostada a Google, a Yahoo, o qué ha pasado aquí? Yo sí estaba un poco pensando antes toda la historia de Yahoo, y realmente es una empresa que tiene 22 años. Se fundó en el 94, ¿no? Por dos estudiantes de Stanford, ¿no? Y estaba pensando un poco también cómo ha cambiado nuestra vida y qué le ha pasado a Yahoo, ¿no? Entonces, si recordáis en el año 96, 97, no sé si empezabais a tener el primer internet, que había un módem que tardaba muchísimo y hacía un ruido tremendo, ¿no? En esa época, bueno, pues Yahoo ya arrancó con un sistema por el cual tenía ingresos por publicidad en web. Entonces se convirtió un poco en el rey de las webs, ¿no? Tú entrabas en su web y tenías de todo ahí. Había noticias, no sé qué, había publicidad. Cuando llegó la crisis del 2000, 2001 por ahí, pues la pasó. Y desde el 2001 hasta el 2008 creció muchísimo. Casi multiplicó, creció por 8, me parece que era el dato que daban, ¿no? Si recordáis, en el 2008, de hecho, no sé si ya teníais alguna BlackBerry encima, era una época entre el 2006, 7, 8 que los móviles habían pasado de ser los Nokias pequeñitos a cosas que cada vez tenían la pantalla más grande. Sí. Y a medida que iba creciendo esa pantalla, poco a poco iba entrando internet por esa pantalla, y ahí se produjo el gran cambio, ¿no? Que es el gran cambio, que muchos empezaron a ver que el dinero se podría generar por otros sitios, ¿no? Entonces, ¿qué cosas perdió Yahoo por el camino? Pues, por ejemplo, no se dio cuenta de que Gmail venía muy fuerte, y ahí pues tuvo una pelea que perdió. Otra pelea claramente fue la del móvil, ¿no? Y la del móvil ha cogido una velocidad que realmente es la que está cambiando las cosas hoy en día, ¿no? Hay un informe de McKinsey del año 2013 que buscaban 12 megatendencias que van a cambiar el mundo, y eso, hace 3 años decían, la primera es el Internet móvil, ¿no? Es la primera, ¿no? De hecho, hace 3 años, que yo creo que lo apuntaba en otra tarde que estuvimos aquí charlando, apuntaban que Twitter iba a ir bien y que Facebook iba a ir mal. Es lo que decían hace 3 años. Y sin embargo ha pasado lo contrario. Facebook va como un tiro y Twitter pues las está pasando canutas, ¿no? ¿Y por qué un poco? Pues porque ahora mismo esto es lo que tira mucho, ¿no? El Internet móvil. La cuestión es si dentro de 3 o 4 años va a ser esto. Entonces, es que adaptarte a este cambio. Entonces, ¿qué le pasa a Yahoo? Que no sabe cómo encontrar su modelo de negocio. Mira, me han comentado hoy sobre esto que habláis, y lo pongo también sobre la mesa y no diré quién, que todo el tema, hablando sobre todo el tema de la movilidad, y ayer conocíamos las cuentas de Yahoo, que parece que va la cosa muy bien, pues están muy preocupados, ayer en Google, están muy preocupados en Google con el tema de los móviles y de las aplicaciones, porque el hecho de tener aplicaciones supone no acudir a una web a buscar. Claro. Y que no saben qué hacer. Vamos a ver, yo quiero comentar al respecto. Yo trabajé, vamos a remontarnos a la noche de los tiempos, yo trabajaba en Lycos, que era un buscador competidor de Yahoo en el año 99-2000, fue mi época hasta que nos echaron a todos, no es nada personal, explotó la burbuja, a la calle, see you. Y ya entonces hablaba del m-commerce. Yo recuerdo, yo estaba en un think tank, digamos, para pensar cuáles eran las que ha sido uno de mis trabajos más divertidos, porque era un poco prever el futuro tecnológico, qué contenido iba a pitar. Estoy hablando del año 99-2000, Entonces, ya se hablaba no del e-commerce, sino del m-commerce. O sea, el concepto ya estaba como concepto. El problema siempre ha sido controlar los tiempos, porque nadie, de hecho, no acertaron nada. Yo recuerdo que las cifras que estamos hablando del 99-2000 decían para 2007 el e-commerce estará popularizado. Bueno, nos parecía lejísimos el 2007. El 2007 el e-commerce es cuando empezó, todavía no había empezado en realidad. Entonces, el problema es controlar los tiempos. Ahora todo el mundo está con el Big Data, el Internet de las cosas, la transformación digital. Pero ¿cuándo realmente va a afectar a nuestras vidas? El que controle los tiempos es el que se lleva el gato al agua. Entiendo la preocupación de Google, porque su modelo de negocio, a mí es que estos modelos de negocio siempre he pensado lo mismo. Como yo, quizá porque como yo lo sufrí en carne propia, que fue de la noche a la mañana, recuerdo perfectamente estar un lunes dando tarjetas en la feria de Hannover, y yo trabajaba en Alemania, estaba la central en Gütersloh, y el martes me despidieron. O sea, no, vamos, a mí todo el departamento. Entonces, como yo he vivido lo que es lo eférimo de este modelo de negocio, que realmente es que desaparece la noche a la mañana porque te adelanta por la derecha. O sea, que estás todo feliz y de pronto aparecen las aplicaciones y en 3 años el gigante Google desaparece como igual que desapareció el gigante Nokia. O sea que con esto quiero decir que entiendo, por otra parte, en el caso concreto de Yahoo, sé que su modelo de negocio últimamente, más que desarrollar su propia marca, están haciendo el backbone, están haciendo el trabajo de fontanero de otros buscadores de Bing, vamos a decirlo así. Entonces, encima estaba asumiendo sus recursos a los de Bing. Con lo cual han renunciado al mayor valor que tiene una empresa, que es su marca. O sea, si tu modelo de negocio ya no es la marca, porque estas empresas lo que venden es
humo, entre comillas, lo que venden es intangible, pues si renuncias a eso porque acabas siendo el fontanero de otro, pues entonces evidentemente tu marca pues va hacia abajo. Eso no quiere decir que tus ingresos vayan a seguir yendo hacia abajo, es que lo estás reposicionando, porque ya no vas a hacer una cara de una marca de cara al público, lo que vas a hacer es el fontanero de otra cara más potente, de otra marca más potente. Bueno, yo ahí, ya sabe don Javier, difiero un poco. Yo creo que no hacen números, es decir, prestan un servicio, porque el tema de búsqueda, es decir, ¿alguien concibe hoy en día que pudiésemos vivir sin buscar cosas en Internet? No, entonces prestan un servicio. Lo que pasa es que también echando mano de la historia, pues yo estuve cuando yo lancé exportadorlatino.com, yo estuve con Javier Echeveste, que era el consejero delegado de Yahoo España en el 2002, ¿no? Y nos dio unos consejos que la verdad es que nosotros nos fuimos al agujero, no por esos consejos que eran fantásticos, ¿no? De cómo rentabilizar y monetizar un directorio, que era lo que era Yahoo en aquel momento, ¿no? Y que luego fíjate cómo creció hasta el 2008 y tal. Lo que pasa es que Yahoo pues ha quedado como un dinosaurio, es decir, bueno, se quedó en búsqueda, luego ha tenido muchas cosas, no supo ver como dice Paco, el tema de correo electrónico, etcétera, etcétera, y lo curioso está siendo estas subidas que está teniendo en bolsa, tan impactantes que ha tenido en el último año y tal, pero claro, es que ahí lo que tuvieron en su día fue un acierto clarísimo al comprar el 24% de Alibaba. Porque claro, la valorización bursátil de Yahoo es de unos 39.000 millones, 40.000 millones, de los cuales 35.000 es por el 24% de Alibaba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está la vicepresidenta Meyer, que lleva, que son 3 o 4 años, no ha conseguido, llegó con enormes expectativas de vamos a ver, y no están consiguiendo remontar el vuelo, ¿no? Y el acierto en su día del tema de Alibaba, ¿no? Pero vamos, Yahoo está a día de hoy dinosaurio. José Antonio, ¿qué ha comparecido Sánchez en el Congreso hace unos minutos? Pues sí, ha comenzado diciendo esa comparecencia de prensa, ha dicho, esto empieza bien. La primera ronda de negociaciones que ha recibido a Coalición Canaria, a Izquierda Unida y a Compromís. También ha puesto una línea roja. Dice que la primera línea roja que tiene es una, y es la de la corrupción del Partido Popular. También ha pedido una reunión con Mariano Rajoy para la próxima semana. Y ahora ya quiere hablar. Y ha dicho que también se va a sentar a hablar con Esquerra Republicana de Democracia y Llibertat por respeto, dice, a los catalanes que les votaron, pero no se va a sentar con Bildu. Y por último ha tenido un lapsus, o lo ha dejado tirado a sarcasmo. Pedro Sánchez ha dicho, Rajoy lleva 40 años con la agenda vacía. 40 años. Y ha dicho, 40 días. Y por último ha pedido que comparezca Mariano Rajoy el próximo día 16 de febrero en el Congreso para hablar de la crisis de los refugiados, y a preguntas de los periodistas sobre la petición de Partido Popular y Podemos de que la sesión de investidura comience ese día 16, lo ha dejado abierto. ¿Algo sobre el tema político, incertidumbre y ver qué va a pasar? ¿Vamos a tener a Alberto Garzón de ministro de Economía o no, Francisco? Está interesante, es una... Oye, vamos antes. Salía Alberto Garzón con Cayo Lara y hemos dicho, mira, ministro de Economía y ministro de Empleo. Está interesante, la verdad es que yo sigo las noticias día a día. Además, yo suelo hacer una vista que solo aprendí en el doctorado, que me miro los periódicos desde la izquierda hasta la derecha y me los miro desde los periódicos que son nacionalistas hasta lo que son todo lo contrario. Y me lo miro todo y saco mi conclusión. Y hay veces que piensas que estás en un país diferente según que leas, ¿a que sí? ¿A que sí? Totalmente. Y entonces, no sé, a mí me da la sensación de que Pedro Sánchez ha cogido un poquito de velocidad y no sé hasta dónde va a llegar. Exacto, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega y con qué resultado. Oye, contadme algo al margen de la política. Bueno, perdón, es que a mí me da alergia porque lamentablemente yo creo que el tema está hecho. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver si suman. Aquí vamos a tener que tirar de algoritmo también. Don Rubén, recuerde lo que pasaba en Cataluña con la más máquina. que no, y cuando ya al filo de la campana... Bueno, vale. Vamos a ver en Cataluña... ¿Qué está hecho? Vamos a ver. Lamentablemente... Escucha. En Cataluña estaban las CUP, otra cosa es que quisieran que sumaran o no, y que ellos han estado ahí debatiendo hasta el último día si querían o no. Al final yo no me puedo quitar, yo no me quito. Cuando uno ve la moqueta,
Que aquí y el tema... coche oficial, sí. bueno, la gente pierde el norte. Pero que aquí el tema matemático... Si es que el problema es ese. que es matemático. Claro que es matemático, pero es que va a hacer PSOE, Podemos, con PNV y con Convergencia o con Esquerra. No, que Convergencia sí, ha dicho, hombre, sí. Las líneas rojas, como digo, cuando vemos el coche oficial, uno las deja así un poquito de lado y dice, bueno, para después. De Convergencia no quiere ni la abstención, ha dicho. Y ha dicho Homs esta tarde que si tiempo quiere ser presidente no le vete. Tiempo al tiempo. ¿Qué me contáis? Venga, al margen de todo este tema. Antes de conocéis Woody Allen, ¿no? Que dice, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros, ¿no? Pues es un poco eso. Más o menos. Yo, por contar algo así muy rápido, curioso, pues las empresas se están metiendo en las tecnologías a saco. Y una noticia, por ejemplo, de expansión dice, ¿cómo utilizan las empresas españolas los drones? Entonces piensas y dices, bueno, y es que realmente las están utilizando para muchas cosas, ¿no? En el campo se utilizan un montón. Sí, por ejemplo. Yo tengo unos alumnos que están desarrollando un proyecto al respecto. Se utilizan en el campo porque la legislación no permite utilizarlo en otro sitio que no sea en el campo, entre otras cosas, ahora mismo. Eso también es otro debate. Tiene múltiples aplicaciones. El tema de cómo está el estado del suelo, de fertilizarlos y demás y todo incluso. ¿Y cómo lo usan, Paco? Pues hombre, las empresas que quizá estén más en el mundo de la construcción, ¿no? Las grandes infraestructuras, esas lo tienen claro, ¿no? Al final utilizan estos cacharros para, en vez de mandar a una persona que se cuelgue ahí con un arnés y que mire cómo están las cosas, ya lo hace esto, ¿no? Ya está mejor lo de los robots, los centauros y los humanos, ¿ves? No, pero ¿qué pasa cuando los drones, el comercio revolucionario? Es que aquí está prohibido que un dron te lleve algo a casa, pero en Estados Unidos no. Cuando lleguemos ahí es donde iba yo, ahí la segunda es servicios. Pero en Estados Unidos no se puede, y seguridad, claro, es que hay infinidad de cosas. Estados Unidos llega en casa y te lo pone allí al lado de la leche y del periódico. Aquí como entra en el cuarto C, por la ventana o... Complicado. El minidrón. Ya veremos. Ahí, querido oyente empresario, tenga usted la ventana abierta, deje usted la ventana abierta, ¿no? El drone wire. Pues yo lo que quería resaltar es un artículo de CB Insights que dice que el año pasado, el 2015, la inversión en startups de food tech, todo lo que tiene que ver tecnología y alimentación, superó los 5.700 millones, más del doble del 2014, estando Asia disparada, pero también Europa, ¿no? Entonces, toda esta actividad, todo lo que son el food tech, pues son compañías de base tecnológica que están tanto en la preparación como la intermediación como la entrega de productos, ¿no? Y ahí hay compañías, pues, de múltiples facetas, de comida preparada, como Munchery, o Spring, o plataformas de entrega como Delivery Hero, L.me, que es una plataforma china que ha recibido 2.000 millones de inversión, etcétera. Se está moviendo muchísimo el sector de food tech y en España también. Entonces lo que digo es que esto es fantástico. Heredia, ¿qué me cuentas? Pues me encanta José Antonio porque cuando le contáis alguna cosa, me acuerdo de la última vez que le contasteis lo de las patatas fritas con chocolate que contraatacó. Hoy viene a contraatacar también con lo de los drones. Ahora lo cuenta. Heredia. Bueno, pues tengo un poco más relacionado con la comida, pero lo que contaba antes, aprovechar el valor de la marca, porque es lo que contaba antes, que Yahoo ha tirado un poco la toalla, yo creo, del valor de marca, y esto explica su cambio de negocio. Sin embargo, otra marca muy conocida de low cost, como es EasyJet, que si va usted a volar con EasyJet, pues mejor que con Ryanair, sí, porque te tratan como un humano. Y no como un centauro. Y no como un centauro, ya querríamos como un centauro, como te tratan como un lemming. Ahí vas ahí metido. Pero bueno. Nos vamos a la feria. No, mira, Birmingham tiene un puntito deprimente. Vamos una semana, ni menos. Pues llévate el Prozac, por favor, llévate el Prozac. Sí. No dejes de llevártelo. Vamos a vender mucho. Bueno, eso sí, pues llevo otra combinación de Prozac y mucho café para vender, pero luego, cuando ves la ciudad, supérala. Es que además no tiene nada la zona, o sea, es que digas, bueno, es que por lo menos me voy a la ciudad al lado, o sea, es que es horripilante toda esa zona, las Romantic Midlands, menos Romantic. Bueno, que hablando, EasyJet ha sacado, aprovechando su valor de marca, ya ha sacado Easy de todo, ha sacado Easy Hoteles, Easy Bus. Bueno, pues ha sacado, hoy inauguraba su primer Easy Food Store, que es básicamente van a competir con Aldi. Ellos han visto el modelo de negocio, como hemos comentado tantas veces aquí en el Reino Unido, como Aldi y Lidl les han segado por debajo el césped a los profesionales, y pues quieren competir en ese segmento, y han abierto el primer Easy Food Store, que básicamente lo compite es en precio. Debo reconocer que las fotos que he visto tanto en Independent como en el Guardian, son bastante deprimentes. O sea, tiene un puntito,
¿cómo decirte? Comedor social, que dices, hombre, vamos a ver, si es un comedor social, pues no se le espera que tengan un tipo de atractivo de marketing, pero es que ahí tienes, si vas a competir con Lidl, una cosa es que sea sencilla, porque tienes que vender una imagen de es barato, ergo sencillo, y otra cosa es que te deprima entrar ahí, porque será naranja chillón, pero en fin. Pero sí me parece muy interesante cómo está, y lo voy a poner en clase, hecho como aprovechamiento de valoración del valor de tu marca en otras áreas de negocio completamente distintas. Entonces no tienes previsto ir y contarnos la experiencia, ¿no? No han abierto uno, ya veremos. Yo soy muy de Sainsbury's, yo soy muy leal. Aquí y Marks & Spencer, sí, yo soy muy de Marks & Spencer y de Sainsbury's. No soy nada Tesco, nunca me ha gustado Tesco. En vez de Sainsbury's, sí. Además por eso han caído y las ventas. Waitrose, sí, que mi pueblo es Waitrose. Porque también depende de lo que es tu pueblo. Mercadona. Claro, sí, de aquí. Cada uno compra donde lo tiene cerca. Si esto es así. Mercado. No, perdona. Hablando del... el valor de la marca, antes de que se me olvide, Virgin, que también es una empresa británica de Richard Branson, es una empresa que utiliza la marca para todo, ¿no? Para todo. Los mismos refrescos, para aviones y todo. A ver, José Antonio, sorpréndeme. Bueno, titular, lo estoy leyendo en elpaís.com, Holanda adiestra águilas para capturar drones amenazantes. Y animo a nuestros oyentes y a nuestros tertulianos a que pongan el vídeo, porque la foto fija del vídeo es un águila... A por el dron. A por el dron y cogiéndolo con las garras. Y además están adiestrando a las águilas para convertirlas en cazadoras de estas aeronaves no tripuladas, y además cuando la capturan la llevan a un lugar seguro, alejado de posibles competidores. Esto le quita ya mucho negocio a Amazon, ¿eh? Claro, si tú vas a pedir algo y a mitad de camino te van a atracar al dron y un águila se lo va a llevar... Y tiene que ser una técnica, porque si recordáis Enrique Iglesias, puede coger un dron y casi se corta. Casi es que van acorazadas las águilas, ¿no? Tiene que haber una técnica para agarrar el cacharro y que no... Llevan armadura las águilas. Bueno, pero mira, ya sabemos, en la guerra contra Skynet, ya sabemos quiénes van a ser nuestros aliados. Las águilas. Ahí va a ser un rollo entre el Señor de los Anillos y Terminator. Va a ser todo un lío. Me quedo tranquilísimo. ¿Algún titular hay por ahí así destacado que quieras contarnos en pues, nada? Por ejemplo, el Supremo culpa al folleto de Bankia de inexactitudes. Y en clave política, en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump pide repetir las votaciones en Iowa. Qué divertido, qué corto se nos va a hacer el año. Qué corto se nos va a hacer el año. Y quedándonos en Estados Unidos, el mercado prevé que la Fed retrasará la subida de tipos a febrero de 2017. Se admiten apuestas. Bueno, ¿y la encuesta qué hacíamos? Pues preguntábamos a nuestros oyentes sobre esa noticia que hemos conocido, que Renault plantea a los sindicatos trabajar los domingos para mejorar la productividad. Y preguntábamos dos opciones, aumentar la jornada o motivar al empleado. El 33% apuesta por aumentar la jornada y el 67% dice que hay que motivar al empleado para que aumente la productividad. ¿Qué os parece esto de abrir las fábricas de coches los domingos? A mí no me parece particularmente si responde a una demanda, o sea, y si pagan los salarios correspondientes. Porque hay tercer turno trabajando de noche, pues a ver, si hay un inmovilizado, un parque de maquinaria y hay carga de trabajo, hay que rentabilizarlo. Comentamos ¿no? un día lo de los sindicatos y el País Vasco también, ¿no? Que luego hay sitios donde es muy complicado, hay sitios que... Ahí en el País Vasco no abren los domingos. Adiós, Francisco González Brí, hasta la próxima. Saludos al tocayo de BBVA. Que vaya muy bien. Adiós, don Gonzalo Mijangos, que vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Javier Heredia. Adiós. Que vaya muy bien. No ha mandado Richard el tuit, ¿eh? No, que se está liado. Dice, he puesto, me dice, gestiona Sevilla. Digo, pues estás fatal, pues macho. No, pues no lo ha puesto. Aquí no ha llegado. Adiós, Heredia. Hasta la semana que viene. Adiós, José Antonio. Hasta mañana. Hasta mañana. Estaremos en Vigo, por cierto. Se quedan con Arturo Criado y al cierre. Hasta mañana a las 6 desde territorio gallego. Que descansen y que sean felices. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Gestiona Radio. Salir ganando. Restaurante Gaztelubide, la tradicional cocina vasca, bien hecha, con las mejores materias primas en un asador marinero. Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida, Madrid. Teléfono 91 372 85 44. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. En febrero, 8 Madrid Televisión rinde homenaje a Mariano Ozores. Goya de Honor 2016. Pues claro que Gracita Morales, Lina Morgan y Alfredo Landa. ¡Ay, madre! Te harán reír los martes a las 10 en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos. Vamos por My Mover que Llama a su socio por la línea 1. Le paso.
es fácil encontrar el compañero apropiado para llegar a nuevos mercados. Por suerte, es fácil llamar a Crédito y Caución. Y mucho más fiable si busca el socio adecuado a la hora de llevar su empresa más lejos. Empiece a llamar a la tranquilidad por su nombre. Llame a Crédito y Caución. 902 12 0082. Plan Ahorro Plus de Mutuactivos. Un 1,25% de rentabilidad neta garantizada. Sin ningún compromiso ni vinculación adicional. Con la solvencia, transparencia y fortaleza de Mutua Madrileña. Plan Ahorro Plus. Tranquilidad para ti. Crecimiento para tus ahorros. Infórmate en detalle en el 902 555 999 o en Mutua.es. En Gas Natural Fenosa creemos que pensar en las necesidades de los clientes no debería ser bla, bla, bla. Por eso, llegamos en menos de 3 horas cuando tienes una avería con tu caldera o tus electrodomésticos. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Tome aire y diga 33. 30.000. 33. 30.000. Suficiente. Usted lo que tiene es Aegon. Cuando tienes más de 30.000 médicos por 39,95 euros al mes sin copago, no puedes quitártelo de la cabeza. Y con seguro dental gratis para toda la vida. Llama ahora al 900-335-335 y contrata tu seguro de salud Aegon. Aegon, asegura el mañana. Mesón Gallego 1 y 2. Cocina gallega y castellana con los mejores pescados y mariscos y las carnes de Sanabria. Calle Muller 35, teléfono 91 579 3623 y Plaza de la Remonta 13, teléfono 91 579 07 69. Disfrute también del mejor tapeo en nuestras espléndidas terrazas durante todo el año y en la taberna pulpería Atino en la Plaza de la Remonta número 7. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Gestiona Radio. Salir ganando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? A esta hora de la noche vemos tendencia mixta en el mercado americano. El Nasdaq tiene un cuartillo de punto abajo, el S&P 500 por su parte repuntando medio punto porcentual, el Dow sumando en estos momentos un 1,14% hasta los 16.338 enteros. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. En Gestiona Radio,